Buenas tardes, compañeros, instructores presentes. Nosotros somos del grupo número 9 de Electrónica 1. El presente proyecto es sobre, el principal tema es sobre la fuente regulable en transistores. Entonces, vamos a comenzar un poquito sobre las introducciones de nuestro proyecto, que trata sobre los circuitos amplificadores transistorizados. Son una combinación de resistores, condensadores y transistores que reciben una señal eléctrica en su entrada y distribuyen una versión aumentada y sin distorsión de esa señal en su salida. Uno de los problemas que ocurre es que no se puede generar una señal sinusoidal perfecta. Si un sistema que oscila a cierta frecuencia trae consigo señales cuyas frecuencias son múltiplos de frecuencia original. Estas señales parásitas, por así decirlo, se denominan como armónicas. Como nuestro proyecto, vamos a continuar sobre el esquema de nuestro circuito planteado, el esquema de multisync. Los dejo con el siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros y instructor. Aquí lo que nosotros tenemos es el circuito que fue montado directamente en multisync, ¿verdad? Donde podemos ver, donde tenemos la fuente, los diodos, el diodo Cerner, las distintas resistencias que tenemos y específicamente donde nosotros vamos a lo que es tomar las mediciones, ¿verdad? Que sería al final de lo que es el circuito. Entonces, en este circuito nosotros podemos identificar tres etapas, que primeramente está la etapa de rectificación, donde están los diodos de alto voltaje y capacitor electrolítico, ¿verdad? Que es estos voltajes, este diodo entra el voltaje y el capacitor que está puesto ahí nos sirve como filtro para regular lo que es la señal de entrada. Luego tenemos lo que es la estabilización y la regulación del voltaje, donde en este caso nos ayuda el diodo Cerner, que nos ayuda, ¿cómo se llama?, a regular lo que es el voltaje que ya teníamos de entrada para lograr una estabilización en el tiempo. Y por último tenemos lo que son los transistores que nos ayudan a controlar el voltaje final de los transistores junto con el capacitor electrolítico. Con esto nosotros tenemos un diseño en donde podemos tener una entrada y una salida en el cual nosotros podemos elegir qué salida podemos tener. Entonces, el diseño nos sirve para esto, para regular las señales de salida, ¿verdad? El siguiente paso sería ya con el compañero Riegel. Bueno, buenas tardes. Vamos a explicar un poco más acerca del esquema de nuestro circuito, de nuestra fuente regulable usando transistores. En la primera etapa, pues tenemos una fuente regulable de 120 voltios que simula nuestra conexión eléctrica que tenemos en nuestros hogares. En la segunda parte, pues tenemos un transformador. En este caso, usamos un transformador conexión tipo T, pero podríamos usar un transformador normal con un devanado secundario con una derivación central. Y pues en este caso, en nuestra relación de vueltas tenemos una salida de punta a punta sería de 24 voltios y usando la derivación central serían de 12 voltios. Como siguiente paso, pues tenemos nuestros diodos que usan un alto voltaje, una capacidad de alto voltaje. Y pues nos sirve para empezar la parte de rectificación de nuestra señal para poderla pasar a una señal de corriente directa. La salida de estos diodos tenemos una señal tipo sierra, que no está totalmente rectificada. En esa parte pues nos ayuda el capacitor que tenemos de 2200 microfaradios. Nos ayuda con la rectificación. Podemos ver que aquí tenemos una salida de voltaje de 16.2 voltios y una corriente de 4.63 kiloamperios. Como siguiente paso, pues tenemos nuestro diodo Zener,
Y según nuestro esquema, pues cualquier diodo de 12 voltios pues, nos ayuda en esta etapa. Y lo que hace es estabilizar nuestro voltaje y ayuda también en cierta parte a terminar la rectificación. Luego pasamos a nuestro potenciómetro, que en este caso pues podemos usar un potenciómetro lineal. Y este potenciómetro pues es el que nos hace la regulación de voltaje de salida. Posteriormente, después del potenciómetro, pasamos a nuestros dos transistores. En este caso, pues, estamos usando dos transistores que tienen una capacidad de alto voltaje también, hasta de 100 voltios. Y pues nos ayudan a tener una mayor ganancia en la salida para nuestra fuente. Las cuales, pues, como pueden ver, tenemos dos multímetros a la salida de nuestra fuente, en donde uno vamos a medir la corriente y en otro vamos a medir el voltaje. A la salida, pues, nuestra fuente, como les decía. Aquí están, pues, algunas medidas del osciloscopio. La que se mira en rojo, pues, es nuestra señal de entrada. De nuestra señal que, como les hablé anteriormente, que era de 16.2 voltios a la salida de la rectificación. Y tenemos, pues, nuestro valor de voltaje, la salida ya total de la fuente, que es de 8.59. Ese es prácticamente el valor máximo que nos arroja en esta fuente en la salida. Este es un valor, pues, más o menos dentro del rango. Realmente quiero logramos comprender el razón por qué no se usa tanto estos dispositivos en las fuentes, porque nuestra salida no es tan constante ni tan regulable como se puede manejar con un regulador de voltaje. Entonces, existen algunos fines prácticos de utilizar este tipo de fuentes, sobre todo en laboratorios, es donde se puede prácticamente utilizar este tipo de fuentes usando este tipo de elementos. Y pues, bueno, estos son los valores de los multímetros. Aquí tenemos el valor de salida, ahora utilizando estos multímetros configurados en corriente directa. Tenemos una salida de voltaje de 8.54 y un valor de corriente de 8.7 nanoamperios. Pues como en toda fuente, al ir aumentando el voltaje va disminuyendo nuestra corriente de salida, ¿verdad? Y viceversa. Y pues bueno, esta es la parte de explicación de lo que teníamos de la fuente. Y ahora lo voy a poner con nuestro siguiente compañero que les va a explicar los elementos que utilizamos. Bueno, para concluir, pues enlistamos los elementos de circuitos que fueron utilizados en la fuente regulable con transistores. Dos diodos de alto voltaje, uno N4002 o su equivalente utilizado, 1N402G. Un diodo Zener de 12 voltios. Un capacitor electrolítico de 2200 microfaradios, un capacitor electrolítico de 100 microfaradios, un capacitor electrolítico de 150 microfaradios, una resistencia de 1.5 kiloohmios, un potenciómetro de 2 kiloohmios, dos transistores NPN, 2N3055 o su equivalente utilizado 2N3055A, un transformador de 120 a 24 voltios, con relación de vueltas 20, 2. Bueno, y así concluimos nuestra presentación.